Dualidad en programación lineal. Asociado a cada problema de programación matemática, sea lineal o no lineal, existe otro problema, llamado problema dual, que posee importantes propiedades y relaciones notables con relación al programa original. Dado un problema que llamaremos primal, maximizar f de x sujeto a g de x menor o igual que b, f y g pueden ser lineales o no lineales, llamaremos problema dual asociado al de minimizar la función de Lagrange asociada a ese problema, sujeto a la derivada de la función de Lagrange respecto de las variables del problema igual a 0, con lambda mayor o igual que 0 y x perteneciente al conjunto de definición de la función f. Se verifican, entre otras, las siguientes propiedades. F de x es menor o igual que la función de Lagrange de x lambda. Si x estrella es solución del primal, existe un lambda estrella tal que x estrella lambda estrella lo es del dual, y si el primal tiene solución y x estrella lambda estrella es la solución del dual, entonces x estrella lo es del primal, y además se verifica la igualdad de la función objetivo tanto en la función original como en la función de Lagrange. En el caso lineal, para este problema primal de maximizar c por x sujeto a por x menor o igual que b, c vector de costes y todo lineal, el problema dual resulta ser este. Es importante destacar que en el problema dual no existen ya las variables x del primal, sino que simplemente aplicando lo que acabamos de indicar antes para cualquier problema de programación no lineal, veremos que efectivamente desaparecen en el problema dual las variables del primal, las x. En general se pueden demostrar las siguientes relaciones. Este cuadro, que lo vamos a ir viendo detalladamente con algunos ejemplos, lo que en definitiva me está diciendo es que si el problema primal es de máximo, el dual es de mínimo. Que si una restricción en el primal es de menor, la correspondiente variable dual sí está sujeta a ser no negativa. Que si es de igualdad, no. Es decir, puede tomar cualquier signo. Que si en el problema primal una variable está sujeta a ser no negativa, la correspondiente restricción del dual es de mayor o igual. Mientras que si una variable en el primal puede tomar cualquier signo, la correspondiente restricción en el dual es de igualdad. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a ir muy despacio viendo todas las particularidades de cómo montar el problema dual. Es decir, ahora mismo no vamos a resolver nada, simplemente ver cómo a partir de un problema de este obtenemos su problema dual. Bien, el problema dual es este, y vamos a ir viéndolo poquito a poco. En primer lugar, si el problema es de máximo, el dual es de mínimo. En segundo lugar, vemos que el problema tiene dos restricciones principales. Hay dos. Esta es la posible no negatividad de la variable. Ahora hablaremos dentro de un momento. Pues bien, como hay dos restricciones principales, el dual tiene dos variables. Es decir, las variables del dual coinciden con los multiplicadores de Lagrange en definitiva asociados al problema primal. Si hay dos restricciones, hay dos multiplicadores de Lagrange y hay dos variables duales. Obsérvese que los costes del primal 3, 6 y 2 pasan a ser recursos en el dual, 3, 6 y 2. Los costes se convierten en recursos, mientras que los recursos del problema primal se convierten en costes en el dual. Y por lo tanto, acabamos de decir que un problema de máximo en el dual es de mínimo, que los costes en el problema primal pasan a ser recursos y que los recursos pasan a ser costes. Evidentemente, en el problema dual hay tantas variables duales como restricciones principales hay en el primal. Seguimos. ¿Qué significaría este primer detalle en el cuadro que hemos visto antes? Pues significaría que si esta primera restricción es de menor, obsérvese, es de menor, entonces la correspondiente variable dual, primera variable dual, sí está sujeta a ser no negativa. ¿Qué significa este segundo? Segundo significa que si en el problema primal hay una restricción de igualdad, la variable dual puede tomar cualquier signo. Por eso ponemos aquí lambda sub 2 cualquiera.
¿Qué significa este sí? Este sí significa que si en el problema primal una variable está sujeta a ser no negativa, la correspondiente restricción residual es de mayor. Observe, segunda variable no negativa, segunda restricción es de mayor. Y por último, si realmente en el problema primal alguna variable puede tomar cualquier signo, observe que x y z pueden ser cualquiera, pues la primera y la tercera restricción residual son de igualdad. Aquí está. Por último, indicar un detalle bastante interesante, y es que en las restricciones del primal la matriz de coeficientes sería 3, 4, 1. Observe que aquí es justamente su traspuesta: 3, 4, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hagamos otro ejercicio donde ya podemos repasar todo lo dicho anteriormente. Problema de máximo, problema de mínimo. Obsérvese esto último que acabamos de decir. Los coeficientes de x en el primal son 1, 3, 5. Obsérvese, 1, 3, 5. Los de y son menos 4, menos 2, menos 8. Menos 4, menos 2, menos 8. Hay tres restricciones principales, hay tres variables duales. Los costes 3 y 2 pasan a recursos, 3 y 2. Los recursos 4, 1, menos 7 pasan a costes, 4, 1, menos 7. Esta restricción es de menor y esta también. Luego, ¿eso qué significa? Es la segunda y la tercera, porque la segunda y la tercera variables duales están sujetas a ser no negativas. La primera restricción es de igualdad, por lo tanto la primera variable dual puede tomar cualquier signo. La primera restricción variable en el primal está sujeta a ser no negativa. Luego la primera restricción es de mayor. La segunda puede ser cualquiera, luego la segunda es de igualdad. Propiedades de la dualidad. Tenemos aquí ambos problemas. Maximizar f de x, minimizar. Y se verifican las siguientes propiedades. Primera es que el valor de la función en el primal siempre es menor o igual que la del dual. La segunda es que si el interior del problema primal, del conjunto de oportunidades del problema primal, es no vacío, y x estrella es la solución del primal, entonces existe un lambda estrella que es solución del dual. Y el valor de la función objetivo, tanto en la solución del primal como en el dual, coincide. La tercera es que si uno de los problemas tiene solución ilimitada, el otro posee un conjunto de oportunidades vacío, carece de puntos admisibles. Vamos a ver esto mediante un ejemplo. Si uno de los problemas tiene solución ilimitada, el otro posee un conjunto de oportunidades vacío, carece de puntos admisibles. Consideremos este problema primal. Si introducimos variables de holgura y resolvemos mediante la función maximice, resulta que nos da esto. Puede ocurrir que el problema no tenga solución porque el conjunto de oportunidades sea vacío o no acotado. Ya vimos esto anteriormente. Vamos a ver con la función maximice cómo es. Vemos que el óptimo es ilimitado. Por lo tanto, el conjunto de oportunidades no está acotado. Podemos ver la representación gráfica del conjunto de oportunidades. Cargamos Mateco. Ahora llamamos res a la función región, es decir, al conjunto de oportunidades. Le llamo fun a las cuantas curvas de nivel. Hemos pintado 10 curvas de nivel. Si ahora pintamos las dos gráficas una sobre otra, veremos esto. Vemos claramente que el conjunto de oportunidades no está acotado, por aquí se va al infinito. Y vamos a ver lo que pasa con el problema dual. Según hemos obtenido antes, el problema dual sería este. Observe que para pasar del primal al dual, esta restricción la he convertido en menor, esta la he dejado y esta la he convertido en menor o igual. Todas tienen que ser de menor o de igualdad. El problema dual es este, y una vez que tenemos el problema dual lo vamos a resolver. Y observe lo que ocurre. Me dice que no hay ningún punto que verifica la restricción, es decir, un conjunto de oportunidades vacío.
Por lo tanto, si el primal tiene solución ilimitada, el dual tiene un conjunto de oportunidades vacío, que era lo que decía esta propiedad. Continuamos. Si el problema primal tiene solución finita, sí y solo sí, los conjuntos de oportunidades de ambos problemas son no vacíos. Y por último, propiedad quinta, es un teorema fundamental de la dualidad, dice: si el problema primal en forma estándar y sea x3 su solución, si el interior del conjunto de oportunidades del problema primal es no vacío y lambda estrella la solución del dual, se verifica esta condición. Bien, vamos a intentar explicar esta condición mediante este ejemplo. Este ejercicio dice que se construya el problema dual de este, que se resuelva los dos problemas y compare el valor de la función objetivo en el óptimo. Este es el problema de un dual, muy sencillo de obtener. Vamos a resolver los dos problemas. En primer lugar, el problema primal, vamos a resolverlo. Maximice, obtenemos esta solución. El vector de costes es este, el vector de costes básicos es este, y calculamos ya los z sub j menos c sub j una vez que hayamos calculado la matriz asociada a la solución óptima, que es esta. El valor de la función objetivo es 32 tercios y que la solución de su dual por el teorema fundamental de dualidad, ¿qué será? Pues serán los z sub j asociados a la base canónica inicial. ¿Sabes? La base canónica inicial en este problema era esta, P3, P4. ¿Cuáles son los z sub j asociados a P3, P4? Estos son z menos c, pero como los c en este caso son 0, estas serían los z sub j menos c sub j asociados a la base canónica inicial. Por lo tanto, la solución del dual es esta. Por lo tanto, vamos a comprobarlo. Resolvemos el problema dual y observamos que efectivamente es 14 tercios y 2 tercios. Y además el valor de la función objetivo en ambos es 32 tercios, que lo decía una propiedad que hemos visto anteriormente. Bien, finalizamos ya el tema de dualidad con otro ejemplo. Vamos a suponer un ejercicio donde esta sea su primera tabla y esta sea la tabla óptima. Entonces vemos que la base canónica inicial es P3, P4. La hemos llevado aquí. ¿Eso qué significa? Pues que el teorema fundamental nos dice que la solución del problema dual es esta precisamente, 1/6, que es lo que hemos ejecutado aquí, el vector de costes básicos por la inversa de B, que es 1/6, que son en definitiva los z sub j asociados a la base canónica inicial. Observe que aquí en esta tabla, que es la tabla 3, donde hemos estado señalando, ni hemos obtenido la solución del dual. Otro ejemplo, sea el problema primal y su dual. ¿Cuál es la solución del primal? Supongamos que es esta, lo hemos resuelto, es esta. Y tenemos los z sub j menos c sub j. La base canónica inicial era P3, P4, P5. Luego, ¿cuál será la solución del dual? Nos vamos a Z3, a Z4 y a Z5. Entonces, Z3 será el valor que hemos obtenido antes, me voy a la pantalla anterior. Obsérvese que, como aquí tengo los Z3 menos C3, la solución del dual es Z3, Z4 y Z5. La primera sería lambda 1, lambda 2, lambda sub 3. Me voy de nuevo a la pantalla inicial. ¿Qué tengo que hacer para obtener aquí Z3? Pues a esta cantidad sumarle C3. Y para obtener Z4, a 0 sumarlo C4. Y para obtener Z5, a 8 quintos sumarle C5, que es lo que hacemos aquí. Y por lo tanto obtengo las soluciones del dual. Vamos a verlo con el programa matemática. Vamos a hacer en primer lugar un quiz para evitar informaciones que tengo de antes. Cargamos Llamateco
Abrimos esta celda, resolvemos Maximize, A y B es esto, calculamos la matriz óptima y los Z sub J menos C sub J. Esto es lo que hemos comentado antes. Este es el Z3 menos C3. Como Z3 vale 0, entonces lambda sub 1 coincidirá con Z3. Primera solución del dual. Este 0 es Z4 menos C4. Como C4 vale menos 3, lambda sub 2 sería igual a Z4 en este caso igual a menos 3. Segunda solución del dual. Exactamente igual, tercera solución del dual. No obstante aquí, pues ya que lo podemos comprobar, lo comprobamos. Vemos que la solución del dual es exactamente 11 quintos, menos 3 y 8 quintos.